En este ejercicio se nos presenta una figura donde tenemos dos triángulos y además nos piden que encontremos los valores de los ángulos 1 y 2. Bueno, para poder resolver este ejercicio, primero vamos a mostrar un poquito la notación que vamos a utilizar a lo largo del problema. Primero que nada vamos a estar dibujando este triangulito. Precisamente ese símbolo representa que nos estamos refiriendo a un triángulo. Entonces en nuestra figura hay dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo BCD. Además vamos a utilizar este otro símbolo para representar a los ángulos. Entonces tenemos en nuestra figura dos ángulos que necesitamos encontrar, que es el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces comencemos analizando el triángulo BCD. ¿Por qué vamos a analizar primero este triángulo? Bueno, vamos a analizarlo primero porque podemos identificar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Ese simbolito que está allá representa que tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y eso implica que en ese triángulo, en el triángulo BCD, no tenemos solamente un dato, que es el de 40 grados, sino que tenemos dos datos. Tenemos también el valor del ángulo C, que es de 90 grados. Entonces, procedemos a aplicar la condición que se cumple para todos los triángulos, que es que la suma de los ángulos internos debe de sumar 180 grados. Entonces, para el triángulo de arriba, para el triángulo BCD, tenemos que la suma de los tres ángulos, 40 grados más 90 grados, el ángulo recto, más el ángulo 2, nos debe de dar 180 grados. Procedemos primero a sumar los valores del lado izquierdo. Tenemos 40 grados más 90 grados, nos da 130 grados. Y nos sigue quedando el valor del ángulo 2, que es desconocido. Y todo eso debe de ser igual a 180 grados. Entonces ahora el valor conocido que tenemos del lado izquierdo lo podemos pasar al otro lado de la igualdad. Al pasar al otro lado pasa restando y nos queda que el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 130 grados. Con esto ya podemos hacer la operación que nos va a permitir conocer el valor del ángulo 2. Entonces el ángulo 2 es 180 menos 130, es decir, el ángulo 2 mide 50 grados. Entonces, con esto ya hemos encontrado el valor del primer ángulo que nos pide el problema. Y lo que hicimos fue primero identificar que nuestro triángulo es un triángulo rectángulo y por lo tanto conocemos un dato adicional. El ángulo de arriba, el ángulo C, vale 90 grados. Y lo segundo que hicimos fue aplicar la condición de que la suma de los tres ángulos del triángulo debe de dar 180. A continuación haremos lo mismo para el triángulo de abajo y encontraremos el valor del ángulo 1. Entonces, para el triángulo ABD ya tenemos dos datos que son el ángulo de 78 y el ángulo de 39 y aplicamos la misma condición. La suma de los tres ángulos nos debe de dar 180. 78 más 39 más el valor del ángulo 1 es igual a 180 grados. Sumamos primero los valores numéricos del lado izquierdo, 78 más 39, y eso nos da 117 grados. Escribimos el resto de nuestra ecuación y ahora procedemos a despejar el valor del ángulo 1. Entonces tomamos el valor de 117 grados y lo pasamos al otro lado de la igualdad, pasa restando y nos queda que el ángulo 1 es igual a 180 grados menos 117 grados. Hacemos la operación correspondiente y obtenemos el valor de nuestro ángulo 1, que mide 63 grados. Entonces con esto concluimos el problema. Ya tenemos el valor del ángulo 1 y del ángulo 2 y los obtuvimos a partir de la condición de que la suma de los ángulos de un triángulo, los ángulos internos, debe de dar 180 grados. Nos vemos en el próximo video con más ejemplos de ejercicios relativos a triángulos y sus ángulos. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.